de los intervalos, ya que manejamos los conceptos o las definiciones de una función y de una ecuación. A ver, aquí está. Justamente nos quedamos viendo lo que es una función, cuando no es una función, y los elementos de un conjunto, que en este caso hablamos de números reales, que son los valores o los números que vamos a manejar en cálculo diferencial. No vamos a ocupar números imaginarios ni complejos, solamente números reales. Y conocer exactamente la variedad y sobre todo en los números racionales, que es justamente un tema que llega a costar trabajo en cálculo diferencial cuando hablamos del límite, o sea, esa palabra ahorita lo van a ver en intervalos. Entonces, también les quería mostrar en pantalla que de momento ya habilité los temas que corresponden a este primer parcial. Estos son los temas que corresponden a este primer parcial, que son los intervalos, eh, los límites y bueno, las funciones. Son 3 temas, pero dentro de ellos pues va a haber diferentes subtemas, diferentes apartados. También les compartí exactamente de estos temas lo que es en funciones. Aquí viene lo que es la guía que les proporciona la escuela de cálculo diferencial, que viene con el temario. Entonces, de aquí también partimos de los temas que vamos a ver, algunos ejemplos. Y aquí tienes el enlace de 2 libros. Me falta todavía uno más, pero aquí tienen el enlace de 2 libros que ustedes pueden ocupar como bibliografía para también repasar de los temas. Allá no serían como que solamente páginas y una página web que ve este tema, sino ya viene lo que es todo un libro completo relacionado con cálculo diferencial, que al final de cuentas, pues es de donde uno se basa para, para estudiar los temas. Ya lo que les da como un apoyo visual, a lo mejor representativo, algo más fácil de inclusive de digerir, y eso ya depende de cada uno de ustedes, son pequeños tutoriales, o sea, del tema o relacionado al tema. Aquí tenemos unos de dominio y rango, más o menos para que tengan una idea, solamente ejercicios para que tengan una idea de cómo se hacen, pero como tal no vienen las definiciones. Eso lo van a encontrar en las páginas web que les coloqué aquí de los libros. Ahí vienen las definiciones correctas de cada uno de los temas, de qué es un límite, qué es un intervalo, una función. Ahí también viene la parte teórica. Solamente que les agrego pues algunos tutoriales que les ayude o facilite comprender ciertas definiciones, que es mucho de lo que vamos a estar ocupando también en nuestras notas, en los apuntes. Y bueno, pues yo voy a colocar como tal lo que estamos viendo semana por semana, porque pues, tengan una idea de hasta dónde llegamos o cuáles fueron los temas que vimos en determinadas sesiones. Por decir, el día de hoy tenemos sesión de 2 horas. Entonces, pues sí vamos a abarcar todo lo de intervalo, inclusive ejemplos de cómo son o cómo se pueden escribir los intervalos. Entonces vamos a hacer varios ejemplos de lo básico de intervalos. Entonces, nos quedamos exactamente aquí. Aquí fue nuestras notas de la introducción al cálculo diferencial, de los elementos que vamos a utilizar, que es una función, cómo identificar cuando no es una función, y vamos a ocupar los números reales. Y en los números reales, pues conocer cuáles son los conjuntos de los números reales, cómo se subclasifican, y tener la idea o la noción de un conjunto de números o de valores que pueden estar dentro de otro conjunto, como lo vimos aquí. Observamos que el conjunto de los números racionales es el más grande y dentro de ese conjunto de racionales tenemos al subconjunto enteros y naturales. Y que tenemos dentro de los reales
pero con un conjunto por separado, los números irracionales, que también son valores que vamos a ocupar en cálculo diferencial. Entonces, todo lo que vamos a ocupar en este momento son los números reales, que van desde menos infinito hasta más infinito. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Ajá. Hoy es, vamos a poner aquí abajito, hoy es 8 de febrero, vamos a poner aquí. Y el tema que vamos a iniciar el día de hoy es de intervalos. Ese es el tema que vamos a iniciar el día de hoy de intervalos. Ok. Eh, Vamos a poner primero qué es un intervalo o cómo podemos definir de cierta forma un intervalo. Uh-huh, y cómo se expresan esos intervalos. En un segundo. A ver. Entonces, es el conjunto es el conjunto de números reales de la recta. Ahorita nada más lo manejamos así, de la recta. Entonces, vamos a colocar también lo que es, de cierta forma, la simbología, cómo vamos a poder trabajar con lo que son símbolos, ajá, ya no nada más es la definición, sino son símbolos. Denme un segundo para poner los símbolos. Ujú. Ok, entonces, para eso tenemos que conocer, ajá, tenemos que saber, o ese conjunto de números reales de la recta. Ajá. Pues, lo siguiente es cómo, eh, cómo se escribe un intervalo. ¿Cómo se escribe un intervalo? Eso es lo que vamos a determinar. ¿Cómo se escribe un intervalo? Tenemos tres opciones. Tres opciones para escribir un intervalo. Ajá. Es anotación de intervalos y notación de conjuntos y gráfica. Esas son las tres formas en las cuales nosotros vamos a escribir eh, lo que son los intervalos. Notación de intervalos, notación de conjuntos y se representan también con una gráfica. Eh, También dentro de ellos hay símbolos, símbolos que nos van a dar alguna indicación de, ahorita voy a explicar más adelante a grandes rasgos, si ese límite se aproxima al valor o llega a ser tal cual el valor que estamos buscando. Voy a poner aquí lo que es esta gráfica. Aquí tenemos una recta, una recta que, pues si yo lo sigo haciendo más pequeño lo que es
mi plano cartesiano, pues vemos que la línea se mantiene y sigue ya sea subiendo en los números positivos como son X y Y, o sea, avanza sobre las X y sube sobre las Y, pero también si vemos de los negativos, proviene desde números pequeños negativos, o sea, muy pequeños que son los negativos, y no tiene fin y tampoco se ve un inicio, no se ven, no se localizan. Pero yo puedo decir, ajá, que a lo mejor dentro de todos estos números que están aquí, yo a lo mejor te puedo indicar, ¿sabes qué? Yo nada más quiero conocer ciertos valores que van desde, ah, desde un punto A hasta un punto B. Desde un punto A hasta un punto B. O sea, yo nada más quiero conocer los valores en esta sección, en ese intervalo. ¿Ah? Entonces, hay tres formas de escribirlo. Hay tres formas de decir, nada más vamos a hablar de los números reales del conjunto que va del punto A al punto B. Nada más. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Para ello necesitamos saber de los símbolos que se van a estar ocupando. Entonces, tenemos tres formas de escribir el mismo enunciado, pero con diferentes símbolos. Entonces, tenemos aquí que para los intervalos vamos a conocer que hay dos tipos de intervalos, que es abierto y cerrado. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Dice que hay intervalos abiertos y cerrados. En esta notación utilizamos lo que son los paréntesis y los corchetes. Pero también lo vamos a escribir en forma de conjuntos. Forma de conjuntos. Y los símbolos que utilizamos ahora es una llave. La llave va a significar conjunto. Esto significa conjunto. Pero ahora para indicar que es un intervalo abierto, ajá, vamos a utilizar los símbolos mayor que y menor que. Eso significa un intervalo abierto. Los símbolos mayor que y menor que. Pero para lo que es un intervalo cerrado, vamos a utilizar los mismos mayor igual y menor igual, que es lo que tenemos aquí, estos símbolos que significan intervalos cerrados. Va a pasar lo mismo cuando hagamos una gráfica, que vamos a utilizar lo que es un círculo sin relleno y ya el círculo totalmente con el relleno que es un círculo negro, el cual el círculo que es blanco o sin relleno significa un intervalo abierto. Y también vamos a tener lo que es un intervalo cerrado. Más adelante vamos a ver que hay intervalos que no tienen inicio ni fin, que se extienden, como dicen, al infinito. Para ello voy a utilizar lo que es una flecha, una flecha que me va a indicar que tiende al infinito, o sea, que se extiende hacia los positivos o hacia los negativos. Entonces vamos a ocupar ese símbolo también. Junto con la gráfica, estaremos realizando lo que es una línea totalmente horizontal. Una línea totalmente horizontal, donde vamos a tener lo que es un inicio. Entonces, vamos a tener lo que es el punto de partida, el inicio, y posterior, pues estos se van a ir hacia los infinitos positivos o hacia los infinitos negativos. Entonces tenemos un punto de inicio y de ahí va a partir nuestra gráfica. Es un bosquejo, no necesariamente va a ser de escala, o sea, nada más es una representación de ese intervalo, ya sea por medio de tres formas. Tenemos tres formas: intervalos, que son paréntesis y corchetes, por medio de conjuntos, que son los signos de mayor y menor, y por medio de una gráfica, y que van a ser solamente rectas, y ya sea con puntos blancos o negros. Esos van a representar lo que son nuestras gráficas. Entonces, vamos de nuevo a ver lo que es esta sección. Y junto con ello vamos a poder pues conocer y verificar con mayor precisión
cuáles son nuestros elementos de un intervalo, un intervalo abierto. Entonces, les voy a poner aquí estas dos gráficas. Ajá. Voy a mover este punto. Ajá. Tenemos una de color verde, tenemos una de color azul, y estas se pueden representar por medio de intervalos y nos da una idea de cuáles son los números que esa función puede tener o que no puede llegar a tener. Ajá. Entonces, ok. Vamos a empezar con la primera definición. ¿Qué es un intervalo? ¿Qué es un intervalo abierto? Esa es la primera definición que vamos a colocar. Intervalo abierto, definición. Ajá. Nos indica, ajá, nos indica que el valor de x se aproxima al valor a. Dice, se aproxima, ajá. El valor de x se aproxima al valor a. O, perdón, de aquí y al valor b. Y al valor b. Dice que se aproxima, pero nunca van a llegar a tener el valor del intervalo. O sea, nunca van a ser a y tampoco van a tener el valor de b. Simplemente se van a aproximar. Entonces, esta notación o lo que es este intervalo abierto lo podemos escribir con los tres modelos, ya sea como notación de intervalos, como de conjuntos o una gráfica. Entonces vamos a hacer los tres. Vamos a hacer los tres. Entonces, dice que para la notación de intervalos solamente necesito utilizar lo que es paréntesis y corchetes. Entonces, aquí está la definición, ajá, inclusive ya corresponde con la definición de conjuntos, que es mayor que y menor que. Entonces, solamente para escribirlo, tendré que utilizar lo que es paréntesis A, coma, B. ¿Qué quiere decir? Que se aproxima a A, ajá, pero nunca es A, y se va hasta el punto B, pero sin llegar a ser B. O sea, nada más se aproxima al valor A y al valor B. Eso sería la forma en que se escribe en notación de intervalos. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con notación de conjuntos. ¿Cómo se va a escribir en notación de conjuntos? Bueno, pues vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que hay un conjunto que se llama A. Un conjunto A, ¿ah? Es igual a, y ponemos que el símbolo de conjuntos, que son las llaves. Ajá. Entonces, hay un conjunto, recuerden que las llaves significan conjunto. Hay un conjunto que se llama A y me dice que en X, ajá, en X, ponemos esta diagonal. Ahorita les voy a poner el significado de cada símbolo. Ajá, X, tales que X, ajá, donde es el conjunto, ajá, de los números reales, en X tales que X, ajá, es menor, X es menor, o iniciamos más bien, X es mayor a A, o sea, X es mayor a A, pero también X es menor a B. Entonces, ahí ya tenemos cómo se escribe en conjuntos. Vamos a poner aquí cómo se lee esta notación. Ajá. Lo vamos a poner de la siguiente forma. A ver, denme un segundo. Ay, denme un segundo, ahí está. Sería. Entonces, ajá, todos los elementos, entonces el conjunto, entonces el conjunto A, ajá, eh, donde todos los elementos de X, ajá, de todos
los elementos de X, tales que X, ajá, ya aquí ponemos lo que la definición, tales que X, ajá, es menor, a A, perdón, no es ¿Qué no menor, sería es mayor, mayor profe? a, exactamente, es mayor, correcto, es mayor a y menor a B. Así es. Entonces, este simbolito, voy a poner aquí con una flecha, lo que es esta diagonal significa lo siguiente, tales que, eso es lo que significa ese simbolito. X, ajá, pues entonces el conjunto A, donde todos los elementos de X, tales que X es mayor a y menor a B. Y tenemos lo que es ya su Oiga, notación profe, en conjuntos, ¿sí? entonces, bueno, en donde, bueno, como dice A igual, sería el conjunto A, y ahí cómo empezaría, sería el conjunto A es Ajá. X o cómo. No, entonces, el conjunto A, donde todos los elementos de X, así empezaría, donde todos los elementos de X, porque aquí podría ser también que Y. ¿Y qué nos tendría que decir? Donde todos los elementos de quién? De Y. No sé si era tu pregunta, en Sí, cómo profe, inicia. Ajá. era cómo iniciarlo. Sí, Así es. gracias. Entonces, el conjunto A, donde todos los elementos de X, es lo que tenemos aquí, esta sección en X, eso significa esta diagonal, tales que X, ya ponemos lo que es el intervalo X es mayor a y menor a B. Entonces, esa sería, digamos, la forma en la cual se lee los conjuntos. Puede variar un poco lo que es la definición. Hay quienes lo ponen, son todos los números reales, inclusive hay quienes manejan X pertenece a todos los reales. Hay quienes también manejan lo siguiente, ajá, donde X, pertenece a los reales. Hay quienes también manejan de esa forma lo que es el conjunto. ¿Por qué en ambos casos? Porque también en cálculo diferencial habíamos quedado que solamente vamos a utilizar los números reales. Entonces nos da a entender que donde X pertenece a los reales, tales que X es mayor a, entonces ya inclusive solamente repiten esta sección. Esta es otra forma en la cual pueden encontrar escrita lo que es la forma de los conjuntos, donde X pertenece a los reales, tales que X es mayor a y menor a B. Esa es otra forma de poder encontrar la parte textual, digamos, el lenguaje, en este caso algebraico, para definir lo que es estos símbolos. Entonces tienen esas posibles dos opciones. A lo mejor hay otras más, pero estas son las más comunes. Y luego nos falta lo que es el gráfico. Entonces, para el gráfico, como les he dicho, utilizamos lo que es esta línea recta, ¿no? Esta línea recta que representa, digamos, solamente el eje de las X, o puede representar el eje de las Y. Entonces, en este caso es el de las X. Y nos indica que empieza en un punto A. No nos dice si es positivo o negativo, no nos indica. Solamente nos dice que empieza en A y que termina en B. No nos dice si A es negativa o positiva. Entonces, eso sería, digamos que aquí A y aquí tenemos lo que es B. Ya tenemos el punto A y el punto B. Solamente
unimos esos dos puntos con una línea. Lo voy a poner aquí de forma paralela a nuestra recta. Ponerle un poquito. Que se logra distinguir. Ahí tenemos nuestra recta. ¿Ah? Ahí está la sección. Es una representación, no está a escala. No necesariamente cada centímetro vale 1 o medio punto, simplemente es una representación. Pero lo que sí nos interesa en esta representación es que también la gráfica nos diga si es un intervalo abierto o cerrado. En este caso sabemos que son intervalos abiertos. Entonces, para ello vamos a utilizar lo que son pequeños circulitos de color blanco al inicio y al final del intervalo. Entonces, solamente hacemos este pequeño circulito y este circulito aquí. Ahí está. Ya tenemos lo que es la notación de nuestro intervalo. Y así definimos que, pues a mí nada más me interesan los valores que van desde A hasta B. Vamos a hacer un ejemplo, y voy a utilizar una gráfica para dar a entender eso que es un intervalo abierto y cuál es la diferencia de un intervalo cerrado. Porque ahorita está como concepto, pero todavía no se entiende por medio de gráficas. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este intervalo. Entonces voy a poner un segundo en lo que copio el ejemplo. Aquí está. Ahí está. Ejemplo. Representa con la gráfica e intervalos el siguiente conjunto. El conjunto de X que pertenece a los reales o todos los elementos de X tales que es mayor a 5, perdón, es mayor a 2 y menor a 5. Entonces ya nos está dando la notación de conjuntos. Tendríamos que hacer la notación de intervalos y la gráfica. Entonces la ¿Me notación de permite, profe, intervalos. deje copiarlo? Ok. Muy bien. Recuerden que esta información o la liga ya está en Classroom también, para que tengan oportunidad de acceder a este pizarrón. Recuerden que ya se los compartí. No sé si hay nuevos que se hayan inscrito. Creo que sí, hay algunos nuevos que apenas se inscribieron. Y rápidamente les voy a enseñar en Classroom dónde está esa información rápida. Entonces me voy aquí. La liga de esta página está en presentación en la sección que dice bienvenida y encuadre. Ahí van a encontrar de momento a los que se acaban de inscribir cómo vamos a hacer la evaluación. Como les había dicho, está sujeta a cambios con previo aviso. Ya recuerden que estamos en una nueva modalidad, ya no es totalmente a distancia, vamos a entrar a un nuevo modelo. Y en este momento que pues estamos en línea, tienen acceso a la página o a este pizarrón permanente virtual, justamente aquí en Airo. Entonces, para que los que se acaban de conectar el día de hoy, esta información está disponible para ustedes. Igual nada más, pues, como ustedes es de acceso, pueden, no hagan cambios de lo que hacemos para que pues, puedan ahí repasar, no borre nada, porque si no, pues ya se borró lo que fue lo del pizarrón, ¿no? Entonces, esta es la ventaja, este es permanente, no hay que borrarlo, ahí se queda. ¿Ahí se queda todo? Sí, Ok, gracias. sí, esa es la ventaja de esta página. O sea, esto es lo que hicimos la sesión pasada y ahí sigue, ahí sigue. De aquí a lo mejor hicieron sus notas o recuerdan lo que les había mencionado y lo van agregando. Entonces, y justamente lo que estamos haciendo ahorita. Aquí ya tenemos lo que es estos apuntes. Digo, ahora sí, para los que no estuvieron la sesión pasada, pues tienen acceso. Ok. Entonces, ya tenemos lo que es cómo vamos a escribir nuestro intervalo abierto. Entonces, nos dice que es de 2 a 5. Bueno. Entonces, ponemos aquí entre paréntesis que inicia en 2 y termina en 5. Eso es todo. Ahí está. Ahora nos falta la gráfica. Ok, vamos a agarrar esta gráfica. Y vamos a poner aquí exactamente en dónde iniciaría. Entonces, nos dice que es 2 positivo. Bueno, pues vamos a cambiar, vamos a cambiar los puntos. Ahora nuestro punto de inicio nos dice que es ahí en 0, ahora nos dice que es en 2. Bueno, entonces si es 2, está más pegadito
al inicio, lo que es al origen. Entonces, vamos a suponer que aquí es 2. Aquí es 2. Ajá. Iniciamos en 2. Y nos dice que terminamos en 5. Pues vamos a poner aquí 5, más o menos. Como les digo, es un bosquejo, no está a escala, simplemente es una representación. Y ya lo colocamos. Aquí está, que es un punto inicio de abierto y cerrado. Entonces, ya tenemos aquí. Y aquí está la representación gráfica. Esta es la representación gráfica. Entonces, tomando en cuenta la definición del intervalo abierto, vamos de nuevo a la definición de un intervalo abierto. Vamos de nuevo, nos vamos a regresar un poquito más arriba para leer lo que dice aquí. Dice, el valor de x, o de la variable y o x, se aproxima al valor a y al valor b, pero nunca llega a tener el valor del intervalo. O sea, nunca va a ser 2 y nunca va a ser 5. Se van a aproximar a 2 y se van a aproximar a 5. Entonces, nos dice que es menor a 5, pero nunca es 5. Entonces, ¿qué número se aproxima a 5? 4. El 4. 4. 4, ok. ¿Y si yo pongo 4.9, es válido? Sí. Sí. ¿Y si sigo poniendo más 9, es válido? Sí. Sí. Es correcto. Entonces, eso quiere decir que es un intervalo abierto. O sea, nunca va a llegar a 5, pero se va a aproximar y se va a pegar, ahora sí que lo más cercano a 5, pero nunca va a ser 5. Eso se refiere a un intervalo abierto. Ajá. Entonces, ahí está el ejemplo. O sea, se va a aproximar a ¿cuánto? A 4.9999 y le sigues agregando cantidad de 9, pero nunca va a llegar a ser 5. Entonces, si esto es lo que tenemos en nuestro elemento gráfico para el 5, que es un intervalo abierto, entonces, ¿cuál sería para el 2? ¿Qué número se aproximaría a 2, pero nunca sería 2? En ese intervalo. 2.1. 3. 3. Ok. O 2.1. 2.1, muy bien. Voy a poner el ejemplo. Me dicen algunos que sería 2.1, ¿no? 2.1, ok. Ese sería un valor. Y si yo pongo el siguiente, voy a poner acá. 1.99, ¿es válido? ¿1.99 o no? No. No, porque ya se pasó. ¿Porque ya se pasó o porque todavía... Porque está antes, ¿no, profe? Exactamente, No. dice que es mayor a 2, ¿eh? Recuerden que es mayor a 2. Entonces no puede ser 1.99, ok. 2.1 sí, es correcto. Y si yo pongo ese número, Sí. Sí. Sí, Sí, porque es ¿es mayor a válido? 2. Muy bien, exactamente. Este número también es válido. 2.1, 2.00001 son números mayores a quién? A 2, pero nunca o no es exactamente 2. Eso significa un intervalo abierto que se aproxima, pero nunca va a ser el valor que vamos a tener ahí. ¿Cómo lo puedo representar en una gráfica? Ahorita vamos a ver aquí. Voy a borrar estos puntos y voy a dejar esta de color verde. Miren, ustedes observan que la línea verde tiene una pequeña curvatura de 2 a 2, más o menos viene desde Y, desde Y, y ustedes, ¿dónde dicen que inicia esa gráfica? Sobre el eje de las X. Pues es sobre el eje de las X van a decir, empieza desde, voy a poner aquí, a ver, debe haber aquí un lápiz. Déjenme ver. Herramientas, aquí está. Muchos van a decir, pues empieza en X desde 0 y se va hacia más infinito, ¿no? Y uno dice, ¿dónde empieza? Pues empieza exactamente en el origen, ahí en 0, porque aquí, si lo hacemos más pequeño, ya me dice que está sobre el eje de las X. Y ustedes van a decir, pues empieza sobre lo que es desde el eje de las X, y se va hacia el más infinito. ¿Por qué? Porque justamente la línea de color verde o la gráfica ya está exactamente sobre el eje Y. Es, digamos, el inicio. Pero si nosotros le vamos haciendo zoom, vamos viendo que, caray, ya no está sobre el eje, ¿no? Está pegado, pero no está sobre el eje. Y le podemos seguir haciendo zoom, zoom, zoom. Inclusive aquí abajo van a ver que es 0.1, 0.2, 0.3, o sea, es
lo más cercano a cero, pero sigue que es la escala muy pequeña. Ajá. Entonces, eso quiere decir que es un intervalo abierto, que se va a aproximar a ese punto, pero nunca lo va a tocar. Nunca va a tocar. O sea, se está acercando al origen, o casi crees que viene del origen, o sea, tú crees que viene del origen, que inicia en el origen, pero nunca lo toca. Nunca lo toca, nunca viene del origen. Y tú crees que, pues está sobre el eje de las Y, eso quiere decir que empieza desde el origen y se va a más infinito. O abajo, ¿no? De los negativos, lo mismo. Pues toca sobre el eje de las Y, entonces empieza desde el origen y viene desde menos infinito. Y cuando le damos zoom, nos damos cuenta que no, que nunca toca el eje, nunca lo toca. Se aproxima, pero nunca lo toca. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Entonces sí se podría decir que es como un ejemplo de un intervalo abierto. Así es. Ese sería un ejemplo de un intervalo abierto. Bueno, parte de ello, parte, no todo, pero sí. La idea o la noción de un intervalo abierto. A ver si me queda ahorita, rápidamente. Voy a ver si me sé una función rápida de una hipérbola. A ver si me queda. Vamos a poner. Creo que quedaría como. Era x cuadrada entre. Vamos a ponerle aquí 10 menos y cuadrada entre 5 igual con 1. Ahí está. Está mi hipérbola. Entonces, posiblemente ustedes recuerden que había dos líneas que cruzaban en el vértice, en la hipérbola. A ver si me quedan. Luego, voy a poner aquí 1 y aquí, acá. Más o menos, no, ahí pegadito, pero ahí, más o menos. Eran algo semejante a estos. No sé si ustedes recuerdan estas líneas. ¿Recuerdan estas líneas que iban con la hipérbola? ¿Sí recuerdan cómo se llama? ¿Recuerdan cómo se llaman estas líneas? ¿Una pendiente? No. En una hipérbola, esas líneas que cruzaban, digamos como si fueran dos parábolas, estas líneas se llaman asíntotas. Tienen el nombre de asíntotas. Y una asíntota es como una línea límite que te dice, tu gráfica se va a aproximar a esta línea, pero nunca la va a tocar. O sea, me está indicando que lo que son estas líneas rojas se van a acercar a lo que es, a estas líneas negras, que son las asíntotas, pero nunca las va a tocar, nunca las van a tocar, o sea, y nunca las van a atravesar. Entonces, eso es una asíntota. Y eso también nos da a entender que es como si fuera un límite o un intervalo abierto que se aproxima, pero nunca les va a tocar. Eso también es un ejemplo de un intervalo abierto que a lo mejor llega a acercarse mucho a ese punto, pero nunca lo toca. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Entonces, Profe, ¿sí? entonces solo se seguirá aproximando para siempre, pero nunca va a tocar la asíntota. Así es. Se va a aproximar, va a ser a lo mejor una separación muy pequeña, a lo mejor inclusive vamos a irnos primero a milimétrica, después nanométrica, picométrica y a lo mejor hasta atómica, por así decirlo. Algo ya llegando a números todavía más pequeños, pero en matemáticas van a ser inclusive como nanotecnología, algo más pequeño, pero nunca le van a tocar. Se va a aproximar y aunque sea muy pequeño, nunca le va a tocar. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que sea la definición cuando son intervalos cerrados? ¿Que esta sí se ¿Que toca? sí se toca? Que esos sí van a ser exactamente a esos valores, que sí van a tener exactamente el valor que nos indica. Entonces, ya vamos a poner
ya de manera un poco más rápida lo que es ese intervalo. Entonces, voy a poner, déjenme poner donde pongo espacio, aquí. Es más, déjenme poner esta línea para que se visualice. Aquí está nuestro. Vamos a poner este intervalo, la definición de intervalo, ahora de este lado, un intervalo abierto. Ahí va. Intervalo abierto y ahora cerrado. Entonces, ahora sí, el símbolo que cambia ya es el corchete. El corchete nos dice que ahora sí inicia desde el punto A y termina con el valor B. O sea, no se aproxima, termina e inicia. O inicia o termina, dependiendo de los ejemplos que realicemos. Ahora sería no mayor que, ahora sería mayor, igual y menor igual. El igual nos dice que es exactamente ese valor. Lo mismo pasaría en la notación de conjuntos, mayor, igual o menor, igual. Y en la gráfica ahora se representa con un punto totalmente negro, o ya relleno. Ese sería, digamos que ya la representación gráfica de un intervalo cerrado. Y eso lo podemos ver en el ejemplo. Vamos a poner aquí nuestra gráfica. Vamos a quitar todo esto de acá. Y vamos a utilizar esta gráfica y el punto A y el punto B. Aquí ya tenemos lo que es un intervalo que es completamente cerrado. Porque A sí puede llegar a ser lo que es ese valor. Inclusive aquí lo estoy moviendo y nos dice que es 1 punto y tantos decimales. Lo mismo pasaría con el punto B, que es 2.49. O sea que sí existe este valor. Ese es el valor exacto, ¿no? 2.5,8. Bueno, ya nada más es cuestión de nosotros cambiar. Y miren, aquí llega otro punto. Nos dice que es 0.5 hasta 4. Ok. Entonces, esos son valores, digamos que cerrados. Es como decir, va desde 2.5 hasta, perdón, de 0.5 hasta 2.5. Entonces, este sería nuestro intervalo en el eje de las X. Voy a poner aquí con lápiz. Herramientas, aquí. Pues, ¿de dónde va? Empiezan A y nos vamos hasta X y termina exactamente aquí. Este sería nuestro intervalo. Exactamente de aquí a acá. Y lo podemos colocar como si fuera ¿qué? Inicia en X, ¿qué? Un medio. Pues. Y termina en 2.5, que en fracción, 2.5, ¿cuánto sería en fracción 2.5? 5 medios. 5 medios. Recuerden que vamos a utilizar también mucho fracciones, 5 medios. Pero como es exactamente ese punto, ahora sería lo que es entre corchetes. Y ahí ya tenemos nuestro intervalo del punto A al punto B, que nos interesa de 1 medio a 5 medios. Vamos a hacer lo mismo, un ejemplo de este lado. Vamos a hacer un ejemplo y nos dice lo siguiente. Representa con la gráfica y conjuntos si el intervalo menos 1, si el intervalo es menos 1,3, si el intervalo es cerrado, menos 1,3. Ese es ahora el ejemplo que vamos a realizar. Entonces ya tenemos la notación de intervalos, ya está, ok. Ahora nos pide el de conjuntos y la gráfica. Bueno, pues vamos a hacer el de conjuntos. El de conjuntos, que sería algo semejante a esto. Y nos dice que todos los elementos que pertenecen a X, tales que X, o de todos los reales, tales que X es mayor o igual a 1, pero también es menor o igual a 3. Entonces ya tenemos ahí nuestra notación de conjuntos. Ahora sería de gráficas.
Tomando en cuenta aquí, nos dice que empieza en -1, vamos a suponer que es un poco más pegado al 1, y termina en 3. Bueno, pues aquí está lo que es intervalo, que está más pegado a 1, y sería -1 y termina en 3. Entonces aquí pongo lo que es este circulito, que ya está de color negro, y eso significa, nos indica que empieza exactamente en -1 y termina exactamente en 3. Esa es, digamos que, la forma de escribir un conjunto que es un conjunto cerrado. Y de ahí ya podemos hacer combinaciones. A partir de esos conceptos podemos empezar a combinar los intervalos para que sean semiabiertos, semicerrados, al infinito. Ya hay diferente tipo de combinaciones. Y vamos a aprender también cómo se representan en ambos casos, tanto lo que es de forma gráfica, en conjuntos e intervalos. ¿Ok, grupo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, pero me permite copiarlo, por favor. No, profe. Sí, en lo que busco unos ejemplos. Bueno, más ejercicios, más ejemplos. Ahora, aquí abajo voy a colocar lo que es un intervalo semiabierto. Intervalo semiabierto. Ajá. Por la derecha o izquierda. Entonces, en esta definición, como nos dice que es semiabierto, tenemos las dos opciones, ¿ajá? Que uno es cerrado y uno abierto. Entonces, como dice, ya sea empezando abierto o cerrado en ambos casos. Entonces, si realizamos lo que es la notación de conjuntos o notación de intervalos, vamos a tener dos casos. Para la notación de intervalos, ajá, para el primer caso que nos dice A mayor, X mayor a A, pero menor o igual a B, eso quiere decir que A es abierto, pero B es cerrado. A ver si les puedo escribir aquí. Entonces, a ver, A sería abierto, coma, déjenme buscar el corchete, a ver si aquí lo tengo para... Profesor, Sí, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Es que se me trabó mi internet. ok. En el caso de los intervalos que son semiabiertos, tanto por la izquierda o la derecha, nos indica que va a tener la combinación, ajá, donde
Recuerden que el símbolo mayor o menor que es abierto, pero mayor igual o menor, menor igual o mayor igual significa cerrado. Entonces, eso quiere decir que para el primer caso que tenemos aquí es semiabierto por la izquierda. Nos dice que iniciamos de izquierda a derecha, entonces A es abierto, pero B es cerrado. La otra notación de conjuntos, para el otro caso, cuando es de derecha, nos dice que ahora, nos dice que y A es que es cerrada, entonces abrimos con corchete, A cerrada, coma, y dice que X es menor a B, entonces sería menor abierto. Entonces, esa es la notación, esa es la semiabierta, porque como vemos, uno está abierto, pero el otro está cerrado. Por eso se dice que es un intervalo semiabierto por la izquierda o derecha. Entonces, ahí tenemos lo que es para la notación de intervalos. Lo mismo vamos a tener para la notación de conjuntos. Entonces, para la notación de conjuntos tenemos este de aquí. Aquí tenemos la notación de conjuntos. A ver, permíteme un momento, un segundo. Ok, ya. Un momento, es que aquí había otros profes en el agua, bueno, aquí en el siglo XXI, pero ya. Entonces, nos quedamos en lo que fue lo que es el intervalo semiabierto y sobre todo la notación, cómo se va a escribir la notación de conjuntos. Bueno, si hablamos que es de izquierda, como tenemos aquí, es lo mismo que tenemos en este momento. Entonces, que uno es abierto, aquí sería nada más mayor o igual, el de aquí, y en el otro sería lo mismo. Simplemente tenemos un conjunto que a lo mejor inicia cerrado, inicia y termina abierto. Eso sería todo. Esa sería la notación de conjuntos. Para el caso de las gráficas, pues sería un ejemplo similar. Entonces tenemos lo que es para la gráfica, ¿no? Inicia en un punto A, pero sería, si está abierto, pues aquí sería simplemente
sin relleno. Ajá. Y mayor o igual a B es que termina ¿con qué? Con un punto con relleno o totalmente negro. Esa sería la representación gráfica. E inclusive, si fuera al revés, que a lo mejor en cerrado, inicie en cerrado y termine abierto. Entonces, ese sería, digamos, la forma de representar o un intervalo semiabierto, ya sea por la izquierda o derecha. Entonces, una vez que ya entendieron los conceptos de cerrado abierto, créanme que los demás ya van a ser mucho más sencillos, ya van a ser mucho más fáciles de entender. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor, nada más me ¿Sí? permite Sí. copiar tantito, por Sí. favor. Ok, muy bien. Entonces, en lo que voy viendo ahora sí los ejemplos que vamos a realizar y si alguien quiere ingresar, les digo, ahorita no va a ser para participaciones, les digo que ahorita va a ser más difícil, más difícil llevar esto, me costó trabajo, pero igual si alguien quiere, pues, participar por su cuenta, yo sé que no voy a tener la validez en este momento, pero pues al menos les voy a ir ubicando. Los que quieran, o sea, les digo, no es obligatorio. Si alguien quiere llenar, voy a la biblioteca, allá arriba. Órale, va, ahorita nos vemos. Entonces, si alguien quisiera, pues adelante, ¿no? Ahorita voy a poner una tabla y vamos a hacer varios ejemplos. Ajá, o igual ustedes me dicen, no, pues ponga este signo, o ahí tiene que ir de tal signo. Bueno, vamos a hacer diferentes ejemplos. Bueno, ahí están los apuntes para que más o menos vayan viendo. Y ahora aquí abajo, déjenme, si aquí abajo, nos voy a poner aquí. Voy a quitar esto. Voy a poner aquí una línea para dividir nada más para tener aquí idea. Nada más un momento. Ejemplos de intervalos. Ejemplos de intervalos. Ajá. Ahí está. Ya es como más o menos me he estado organizando durante las clases que tuve con los otros semestres. Más o menos así estuve organizando la información en pequeños espacios para que ustedes lleven ese orden cronológico de cada una de las actividades que hacemos por día, ya sea tanto teoría como ejemplos. Y la primera vez que lo utilicé, pues la verdad no sabía cómo organizarlo, pero ya después de varios semestres, bueno, sí, un par de semestres más bien, ya tenemos una mejor idea. También, como les digo, esto va a ser mientras nos toque en línea. Cuando ya sea presencial, que pues ya sea cada grupo, ahí sí ya a lo mejor si es que lo requerimos, pues ya les diremos. Eso va a ir variando de acuerdo a lo que nos diga la escuela, ¿no? En ese sentido. Ok, vamos voy a hacer una gráfica para que tengan una idea de lo que vamos a realizar. ¿Alguien movió la línea? Y no, ahí déjenla para que no. Ahí déjenla. Perdón, es que no sabía cómo se utilizaba. Ah, ok. Sí, 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 ajá, luego si quieren, abran unas tres por su cuenta para que vayan ustedes practicando, no se preocupen. Como les digo, aquí traten de no modificar mucho porque son sus apuntes. De aquí pues, es de lo que me baso porque yo ya sé que se los enseñé. Como les digo, cualquier situación, pues ya saben qué tema estábamos viendo y más o menos tienen una idea, ¿no? Voy a poner aquí la gráfica. Voy a poner esto aquí. Borrar todo. Y voy a poner la siguiente gráfica para que no. A ver, ¿cómo diría? Como raíz de x, más o menos raíz de x. Y raíz de x menos 2. A ver. Ah, no. No funcionó.
Mover todo. Entonces, y es igual a en mayúscula, y es igual a raíz de x más 2. X más 2. Ahí está esta gráfica. Con esto vamos a realizar el siguiente ejemplo de qué hacemos cuando tengamos límites que no tienen un fin. Límites que no tienen un fin. Imaginemos que nos dicen, pues yo quiero saber el conjunto o los intervalos para la siguiente función. Pues ya nos vamos medio adelantando un poquito del siguiente tema, pero para que vayan teniendo una idea. Imaginemos que aquí empiezas. Este sería tu punto de inicio. Y tú te sigues hasta que finalice la gráfica. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde termina? Empiezan A, pero ¿en dónde termina esa línea verde? ¿Hasta dónde va a terminar? No es ¿Tiene cerrado. infinito? Tiende al infinito, muy bien, Daniel. O sea, yo lo sigo haciendo más pequeño esta línea, y miren, ya llegué a 26, 28, sigo haciéndolo más pequeño, todavía sigo en 60 y así me puedo continuar. Entonces, como dijo Daniel, no tiene fin este intervalo, ¿no? Vamos a suponer que hablamos de esta función, un poquito de ello, ¿no? No tiene fin este intervalo. Y yo quiero definir exactamente ese conjunto de los números reales que va a partir de 2, voy a poner de nuevo aquí lápiz, iniciamos en 2, y que continúa hasta infinito. Ay, no me quedó bien el infinito. A ver, ahí está. Entonces, empieza desde 2. Yo les digo a ustedes, ¿es exactamente 2 o se aproximan 2? ¿Ustedes qué me dirían para esta gráfica? ¿Se aproxima? Exactamente en 2. Es exactamente 2, ¿no? Miren. Si yo me acerco, ¿qué pasa? ¿Si es exactamente 2 o se aproxima 2? Sí, es Si es 2. 2. Entonces, ¿es un intervalo de qué tipo? Cerrado. Cerrado. Semicerrado, ¿no? Muy bien. Así es. Muy bien, jóvenes. Es un intervalo cerrado. Es correcto. Entonces, vamos a poner aquí que entonces tiene que ir un corchete aquí. Y va mi corchete, es cerrado. Pero ¿qué pasa cuando tiende al infinito? ¿Cuál creen que sea el símbolo correcto para este tipo de intervalo? Es ¿Un semicerrado. corchete o un paréntesis? ¿Paréntesis? Es paréntesis. ¿Por qué sería el paréntesis y no el corchete? Porque el corchete es para uno que es cerrado y el paréntesis, no. Ajá, exactamente, muy bien. ¿Sí? Pero, ¿Sí va bien? ¿cómo? Ok, bueno. Sí. ¿Y el infinito cómo lo vamos a considerar? ¿Cómo vamos a considerar el infinito? Abierto, ¿no, profe? Abierto. Abierto, porque no es un número que ya esté definido, porque tú puedes continuar, bien lo dice, es infinito. Entonces sería un intervalo que semiabierto, ¿no? En ese sentido. Sería un intervalo semiabierto. Oiga, profe, Entonces, una duda. ¿sí? ¿Cómo sabe cuando es semiabierto y semicerrado? ¿Cómo voy a saber? Y justamente en este ejemplo lo vamos a recalcar. En esta gráfica, nos dice que inicia exactamente en dónde, en 2. O sea que el valor es exactamente a partir de 2. O sea, no se aproxima, no es 2.0001 o no es 2.0002. O sea, es exactamente 2, ¿no? En este ejemplo. Eso quiere decir que me está indicando que este intervalo o este conjunto inicia exactamente ¿qué? Exactamente en 2. Y cuando inicia exactamente en ese número, se dice que es cerrado. Pero si hubiera sido un valor que se aproxima a 2, pero nunca es 2, eso es abierto. O sea, que nada más se está acercando al número. Se aproxima, pero no es exactamente 2. No sé si era tu pregunta.
No, profe, me refiero a que, bueno, hace rato usted dijo que había intervalos semiabiertos y semicerrados. Entonces, mi duda es, ¿cómo sabe que es semiabierto en lugar de semicerrado? Ah, no, O no, sea, ¿es no. porque es Ah, ya cerrado te o abierto? entendí. Ya te entendí. No, se le llaman semiabiertos, pero semiabiertos a ambos casos, ya sea por la izquierda o la derecha. O sea, Ah, ok, profe. ajá, es intervalo semiabierto, pero que puede abrir por la izquierda, o sea, semiabierto por la izquierda o semiabierto por la derecha. Aquí empezamos en la derecha, miren. Esta es la derecha y aquí empezó el semiabierto por la izquierda. Entonces son las dos definiciones. Es semiabierto por izquierda o derecha, pero no hay semicerrado. Ah, ok, profe, perdón. Sí, sí, no te preocupes. De eso se trata, o sea, de que cualquier cosa, pues me pregunten. Ok. Entonces, este es un intervalo semiabierto. Semiabierto, izquierda o derecha, yo les preguntaría a ustedes. ¿Izquierda? Derecha. Izquierda, Derecha. Derecha. derecha, porque está del lado derecho el paréntesis. Aquí está, este es semi abierta por la derecha. Derecha, recuerden que está, ahora sí que de su lado, de donde está su mouse, o en este caso, de su pantalla, recuerden el lado derecho. Entonces es semiabierto derecho. Ok. ¿Cómo vamos a representar estos intervalos? Bueno, entonces, vamos a poner aquí en los ejemplos, aquí en los ejemplos, esos intervalos. Ejemplo de intervalos. Tenemos lo que es un intervalo de semiabierto a la derecha. Y nos dice que empieza en 2. Pero es cerrado. Aquí es cerrado. A ver, empieza en 2 y termina, vamos a poner aquí, en más infinito. Más infinito porque está del lado de los positivos, en más infinito abierto. Entonces, ese es un intervalo semiabierto a la derecha. Entonces, hay que hacer su notación en conjuntos y su notación en gráfica. Entonces, nos falta que la notación en conjuntos, y su gráfica para ese intervalo. Ok, ya tenemos la notación por intervalos. Semiabierto a la derecha es 2 cerrado, coma, más infinito abierto. ¿Cómo ustedes escribirían por notación de conjuntos para indicar que empiezan 2 pero se extiende al infinito? ¿Cómo pondrían esa notación? Vamos a ver que eran la X. Sí, profe. Bueno, como yo lo pondré es como justo lo que dice X, el guión, la A, y pondría menor que Entonces sería, X. en este caso no sería A. ¿Qué Pues pongo? todos, ¿no? 2 o Sería 2. infinito. Sí, Ok, perdón. 2, exactamente 2. 2. Ajá. El menor que X. Menor que entonces X es, a ver, menor que, que X, ¿sí? Ajá, X. Y mayor que o igual. Mayor que o igual, ok, A Ahí sería infinito. este de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Más Ajá, infinito? sí. Ok. Uh-huh. Ok. Bueno, entonces, esos, digamos, el cómo me dices que sería que es menor y Al mayor igual. final sería con un paréntesis, ¿no? Justo por esto de que es semiabierto. Pero hay que recordar que en el caso de
En el caso de los notación de conjuntos, utilizamos los símbolos mayor que y menor que. Ajá. Ahí no utilizamos paréntesis. Cuando son notación de conjuntos, no utilizamos paréntesis, solamente utilizamos bien los signos de mayor que y menor que, o mayor igual o menor igual. Ah, vale, ok, profe. Ajá. Pero, ajá, exactamente, ahora tenemos que pasar estos símbolos que bien indicas corchete y paréntesis, los tenemos que pasar con el símbolo de mayor que y menor que. Entonces vamos de nuevo a colocar la gráfica para tener una idea. Nos dice que empieza en 2 y se va hasta el infinito. Entonces, dentro de esas gráficas, dentro de lo que es esta línea verde, el 1 entra en ese conjunto o no. ¿Sí o no? El 1. ¿El 1 No. pertenece a ese conjunto de la gráfica? No. 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 Entonces quiere decir que no pueden ser que menores a 2, No. ¿verdad? Menores a 2 no se puede. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Mayores a 2 sí, o sea, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son todos los números que son mayores a 2 o mayor o igual a quién? A 2. Porque sabemos que este se extiende hasta, ¿qué me faltó? Hacia más infinito, hacia más infinito. Entonces, cuando tenemos una situación de ese tipo, ajá, quiere decir que las X, ajá, todos los valores que a mí me interesan son que las X, ajá, mayores e igual a quién? ¿Dos? A 2. 2. Así es. Ahí ya tengo lo que es mi conjunto, mi notación de conjuntos, cuando tiende al infinito, cuando todas las X que me interesan son mayores e igual a 2. Y eso, y esta notación de conjuntos, si se dan cuenta, este intervalo me da a entender que tiende ¿qué? Al infinito. Ya no está entre A y B, sino es de 2 en adelante. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Oiga, Ahora, profe, yo tengo ¿sí? una pregunta. Ujú. Mire, yo puse que era, llave X, tales que 2 es menor o igual a X, y ese sería menor a infinito. ¿Está bien o no? No es correcto. Nada más tenemos que indicar que son mayores al punto de inicio o menores desde el punto de inicio. Pero ya así como de un punto A a un punto B, cuando es infinito, no se ocupa. Ok, profe, gracias. Ajá. Entonces, Profe, cuando, entonces, sí, igual la misma pregunta que mi compañero. Ya ve lo ujú, que le acaba de decir de la denotación ajá, en conjunto. En este caso, como no tenemos un punto B definido, por eso es que se aplica el X, tales que X es mayor que o igual a 2. ajá. Sí, porque me indica, si nos vamos con el ejemplo de la gráfica, si nos vamos con el ejemplo de la gráfica, me dice que son todos los valores que van a ser mayores a 2, o sea, ya involucra al 3, al 4, al 5 y va continuando y se sigue esta línea. En esta gráfica o en este ejemplo, no pueden ser los valores que son menores a 2, porque no existe, no tenemos una gráfica. Es más, si tú realizas lo que es la raíz de menos 1, la raíz de menos 1 es un número imaginario. Y nosotros en cálculo diferencial y cálculo integral no manejamos números imaginarios, solamente números reales. Entonces, como tenemos que nuestra función es una raíz y la raíz de menos 1 no existe, entonces nada más tenemos exactamente quién, la raíz de, a ver, voy a poner aquí, tenemos exactamente nada más la raíz de dónde, de 0. ¿La raíz de 0 cuánto te da? Y ese es un número real. El 0 es un número real. Pero si ya tú colocas un valor pequeño a lo que es o negativo, esa raíz, ¿ah? Cuando tienes un número negativo, es un número ¿qué? Imaginario. Y habíamos dicho que en cálculo diferencial solamente vamos a ocupar los números reales. No sé si era más o menos tu pregunta, por ahí iba.
Bueno, en parte sí, pero Ujú. era más que nada de que entonces cambiaba un poco la fórmula de la notación en conjunto, Ujú, por lo sí, que ahorita había puesto. Pero eso así ya me es, queda un poco más claro. así es. Ok, ya va cambiando. Si vemos en este caso que cuando tiende al infinito ya no es un intervalo que ponga en conjuntos A y B, sino simplemente indicar que van a ser a partir de un punto en adelante, nada más. Que pueden ser más grandes de ese punto, más grandes de 2, o inclusive pueden ser menores a 2. Entonces, eso, ahorita vamos a hacer otro ejemplo de ese tipo. Vamos a poner aquí lo que es ese intervalo. Una línea. Aquí iniciamos. Este es mi origen, mi punto de origen. ¿Y cómo lo voy a poner en mi gráfica? Me dice que inicia en 2. Entonces, inicia en lo que es en 2. Ahí inicia. Ese es mi punto de inicio, 2. Ahí está, 2. Ahora, me dice que es de 2 en adelante, que va hacia el infinito. Entonces, aquí lo que colocamos es mi punto de inicio, que es 2, y que se extienda ¿a dónde? Al infinito. Y como no tiene, como bien indica, un intervalo ni abierto o preciso, entonces ponemos lo que es una flecha. Entonces, la flecha nos dice que va hacia más infinito. Pero el intervalo de inicio, el 2, nos dice que es un corchete. Nos dice que es un corchete y que es mayor o igual. Entonces, en ese caso, aquí tiene que ir lo que es un punto completamente negro. Entonces, iría un punto, ya no se pintó aquí. Iría un punto completamente negro. Y eso ya sería mi intervalo cerrado. Entonces, es cerrado porque empieza exactamente en 2, pero tiende al infinito. Entonces, aquí en vez de poner B, simplemente pongo una flecha que continúa sobre el eje de las X o el eje de las Y, simplemente es una representación, pero que va o se extiende al infinito. Entonces, ¿vamos bien? ¿O todavía alguna duda, alguna pregunta desde aquí? Todo bien. ¿Sí? Profe, en la gráfica solo se pone una línea recta. Sí. Sí, nada más es una línea recta. En este caso ya tiene una flechita que nos indica que tiende al infinito. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que me dan el siguiente intervalo. Vamos a poner aquí. Y nos dicen que donde las X son los números reales tales que X, vamos a poner aquí, X es X es menor a 3. ¿Qué te está dando a entender esta notación de conjuntos para escribirla en notación de intervalos y después hacer una gráfica? Que es abierto del lado izquierdo y del lado derecho tiende a... No es cierto, al revés. Es abierto del lado derecho y del lado izquierdo tiende al infinito. Entonces, ¿a qué infinito? Negativo. Infinito negativo. Es correcto, infinito negativo. Entonces vamos a hacer lo que es la representación, notación de conjuntos y de intervalos. Ya nos dieron la de conjuntos. Ahora vamos a hacer la representación de intervalos. Eso quiere decir que, entonces, ¿cómo inicio? ¿Qué coloco primero? Paréntesis. Paréntesis. Después, 3. no. Infinito. Menos, Menos menos infinito. infinito, muy bien. Porque viene desde el menos infinito. ¿Infinito negativo? Exactamente, porque ahora dice que son, ¿qué? X menores o mayores a 3. Menores. Menores. Menores, o sea que sería 2, luego sería 1, 0, -1 y así se extiende. Hasta llegar a ¿dónde? A 3
¿Cerrado o abierto? Cerrado. Abierto. Cerrado. Abierto, Es ¿no? cerrado, ¿no? Abierto. Abierto, porque dice mayor, no dice, perdón, dice menor, no dice menor igual. ¿Ya vieron? Aquí sí dice mayor igual, pero aquí ¿qué dice? Menor. 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 Y recuerden que el menor significa abierto. Muy bien. Pues ya tenemos lo que es nuestra notación de intervalos, ya tenemos aquí la notación de conjuntos y me falta realizar la gráfica. Entonces vamos a tomar en cuenta esta gráfica. Vamos a tomar en cuenta esta gráfica y vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Entonces, ahora, aquí sería 3. Este sería 3. ¿Y qué harían ustedes para hacer la representación de esta? Flecha Poner- para la Una izquierda, ¿no, flechita hacia el lado profe? izquierdo. Poner el Ok. 2.9. Entonces, muy bien, vamos a hacer exactamente algo semejante, como creo que Daniel lo dijo. Ponemos una línea que empieza desde 3. Empieza desde 2.9999. O exactamente 2.99, eso es correcto, sería la definición más precisa de 2.999999. Ese sería el inicio. Y que se extiende hacia menos infinito. Y bien nos indica, es un intervalo abierto. Ahí está. Entonces, nada más déjenme lo acomodo bien. Aquí está nuestro intervalo abierto. Como bien indica, empieza no desde 3, sino desde lo que sería 2.99999999 hacia abajo. Ese sería, digamos, que nuestro punto de partida, 2.9999 hacia abajo, porque dice que es menor a 3, es menor a 3. Y ya tenemos lo que es nuestro conjunto como tal de intervalos, nuestra notación de conjuntos y nuestra gráfica, nuestra representación. Ok, ¿cómo ven, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya les quedó un poquito más claro estos ejercicios? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a realizar ahora, para el caso, de cómo podemos interpretar el siguiente conjunto. Entonces, primero voy a hacer la gráfica. Para que ustedes tengan una idea de qué estoy hablando. Voy a borrar todo esto de aquí. Y solamente voy a poner X. Esa es mi gráfica. Entonces, si ustedes quisieran indicarme por medio de conjuntos de intervalos, ¿dónde termina y dónde inicia esta recta? ¿Ustedes dónde me van a indicar dónde termina y dónde inicia? Los dos son infinitos, ¿no, profe? Son infinitos, muy bien, muy bien. Entonces, aquí ya tenemos algo que nos indica que son infinitos. Vamos a poner esa definición, ahora aquí. Vamos a poner que tenemos en notación de intervalos el siguiente intervalo que viene desde menos infinito y que se va hacia más infinito. Que viene desde y se va hacia más infinito. Vamos a tomar en cuenta este. Ok, ahí está. Que viene desde menos infinito a más infinito. ¿Y por qué abierto? Porque pues no tenemos exactamente un valor específico que es el menos infinito y más infinito. Entonces, por eso son abiertos. Ok. Ya tenemos nuestro intervalo. Necesitamos poner el intervalo, o cómo haríamos el intervalo de conjuntos. Ustedes, ¿cómo representarían que es de menos infinito a más infinito? ¿Cómo le harían ustedes? Para decir que, voy a poner de nuevo la gráfica, que la X son todas las X desde menos infinito hasta más infinito. O sea, son todas estas X. ¿Cómo le harían ustedes? ¿Podría ser No se X pondría igual X, a ¿no? menor a 0? Pero también son mayores a 0, porque es toda esta línea, ¿eh? Es desde aquí hasta acá y continúa, ¿eh? Aquí está la representación gráfica, pero la de conjuntos, ¿cómo la harían? Porque es Sería solo X diagonal X, ¿no? X diagonal X. Puede ser, pero X es todos los elementos de X tales que X
¿X qué? ¿X qué? Recuerden que es todos los números que existen. ¿Cuál es? Menor a 0 y Ajá. mayor a 0. Menor a 0 y mayor a 0. Y hay un conjunto que nosotros vimos. A ver, vamos a ver aquí, justamente este de acá. ¿Qué conjunto corresponde a todos los negativos y positivos? ¿Enteros? Enteros. Pero dentro de los enteros están ¿quién? Los números racionales también, ¿no? Sí. Y tenemos que eso es el conjunto ¿qué? De los números reales. Entonces, en esa línea de menos infinito a más infinito están ¿qué? Todos los números reales. Ok, entonces, ¿cómo vamos a escribir que esa notación de conjuntos pertenece a todos los números reales? Ah, aquí hay un nuevo cambio, ajá, porque no es mayor ni menor, sino que pertenece, que es dentro de ese conjunto. Entonces, vamos a encontrar un símbolo que sería este, que parece una E. Parece una E. Ajá. Y te voy a poner aquí. ¿Qué significa? Y vamos a poner aquí esta R. Yo creo que es esta de acá. Creo que es esta la R a la que se refiere luego de reales, pero se confunde. Entonces, ese simbolito que ustedes ven ahí, ajá, aquí esta E, significa pertenece. Eso es lo que significa ese simbolito. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a leer este conjunto? Todos los elementos de X tales que X pertenece a los números reales. Y los números reales abarca desde menos infinito a más infinito. Entonces, este símbolo que parece una E significa pertenece, o sea, que está dentro de ese conjunto. Eso quiere decir que si nos vamos a este circulito, entonces, como es desde menos infinito, va a tener números decimales, va a tener números fraccionarios, va a tener números enteros, positivos y negativos. Entonces, ¿pertenece qué? A todos los números reales, inclusive hasta los irracionales. Entonces, eso significa este simbolito, como E, pertenece. ¿Y cuál es la gráfica? Pues como la que les acabo de enseñar. Aquí, pues no voy a poner un inicio porque no tiene un inicio, simplemente sería una línea recta, ajá, que va hacia más infinito y que proviene desde menos infinito. Entonces sería una línea recta que va desde más infinito y que proviene desde menos infinito. Y eso sería todo. Ahí tenemos nuestro intervalo de conjuntos. ¿Ok, grupo? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, nada más me permite copiarlo, por favor. Ok. Sí. Bueno, pues esta es la parte teórica de los intervalos. Espero que pues hayan logrado entender los conceptos. De todos modos, hay tutoriales y ya saben qué tema estamos viendo, por si a lo mejor les faltó mayor información o por si de repente escuchaban mi voz así como que pausada. De casualidad tiene. No, yo no manejo grupo de WhatsApp, no, Daniela. No, yo no, nada más estoy manejando lo que es Classroom directamente. Yo me imagino que con sus compañeros, o sea, ustedes como grupo 4 y 6, a lo mejor tienen un grupo de WhatsApp, pero ya directamente conmigo no. No estamos manejando grupo de WhatsApp, Daniela. Ok. Entonces, creo que ahí está el número. Ajá. ¿Cuál es el código de Classroom de esta clase, Bruno? ¿Te refieres a esta clase, Bruno? Sí, ok, déjame lo pongo en pantalla rápidamente. Aquí está. Ahí está. Ahí está, Bruno. Para que lo puedes anotar. Ahí está el código de esta clase, que es 4 y 6.
¿Ok? Y como les había dicho, ya está el material, ya está al menos el primer parcial, ya está. Ya también ya tengo el segundo, nada más falta checar algunos ejercicios, pero ya está también el material ya todo de todo el semestre. Como les digo, aquí ya está la liga de Aero y en funciones ya tienen las ligas de ciertos libros editoriales que estoy compartiendo y de algunos ejercicios. Algunos que otros ejercicios. No son muchos, realmente no son muchos porque en teoría vamos a estar en clases presenciales, en teoría. Ajá. Pero de todos modos aquí les estoy dejando los enlaces de los libros. Ok. Entonces para que puedan ustedes tener acceso. Profe, con ustedes el que nos había comentado que si teníamos las presenciales una semana cierta parte del grupo y luego la otra sí, que no iba a poder dar al mismo tiempo ¿La o sea, clase? la clase, ajá. para No, los que porque necesitaría que en el salón que estemos mínimo tengamos una computadora y un proyector. Ok. Entonces por Ajá. eso nos adelantó el material, ¿verdad? Sí, porque si, bueno, que generalmente ya lo hago, o sea, ya, aunque estemos en línea, ya lo había hecho anteriormente, ¿no? Ahí les paso el material, pero lo íbamos viendo clase por clase, o sea, igual que hoy, ¿no? Sesión por sesión, día por día. Nada más que, pues ya, algunos a lo mejor estudiaban por su cuenta, o por alguna razón no se conectaban a tiempo, fallaba, bueno, ya tenían todo el material que íbamos a ver durante el semestre, inclusive, pues, la liga de esta página de Aero para que tuvieran acceso, inclusive pues a lo que yo les daba indicaciones. Si es presencial, sí, van a tener que estudiar a lo mejor ciertos temas por su cuenta y lo que veo en presencial, pues con sus compañeros se va a tocar y después viceversa, ¿no? Ellos van a tener que estudiar ciertos temas y con ustedes hago un repaso y continúo con los siguientes temas. Entonces, esa es, digamos que de momento la idea, O sea, es lo que nos han dicho. Que si es ese regreso, sería semana por semana. Todavía no nos han confirmado al 100, pero esa es la idea, lo que nos han mencionado. Ok, grupo, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Profe. No, ¿Sí? profe. ¿No? Ok. Pues eso sería todo por el día de hoy. Y la siguiente sesión, pues ya vamos a ver más ejemplos, más ejercicios, ya ahora sí con gráficas para empezar a interpretar lo que es dominio y rango. El siguiente tema ya es hacer gráficas y empezar con lo que es dominio y rango de una función, que va de acuerdo a lo que tenemos aquí, que son los conjuntos o los intervalos. Bueno, grupo, pues eso sería todo por el día de hoy y nos conectamos en la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Muchas Hasta luego, gracias, profe. profe. Hasta Buenas luego, que tardes. estén bien. Profesor, hasta luego. Profe.